Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que se encuentren genial. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que ha estado generando mucho revuelo y curiosidad, especialmente entre los fans del querido actor turco Can Yaman. El título ya nos da una pista: Can Yaman en Italia, la verdad sobre su soledad al descubierto. Sí, vamos a desgranar los rumores, las especulaciones y, sobre todo, intentar arrojar luz sobre lo que realmente está viviendo nuestro actor favorito en su aventura italiana. ¿Está realmente solo o es solo una imagen que nos venden? Esa es la gran pregunta que intentaremos responder hoy. Y antes de empezar, si aún no lo has hecho, te invito a que te suscribas a nuestro canal. Es gratis y así no te perderás ninguno de nuestros vídeos. Dale al botón de suscribir y activa la campanita para estar al día. Como saben, Can Yaman es un fenómeno global. Su carisma, su talento y, seamos honestos, su atractivo físico, lo han catapultado a la fama internacional. Después de conquistar Turquía, su salto a Italia marcó un antes y un después en su carrera. Se instaló allí y se involucró en proyectos de televisión y cine, y rápidamente se convirtió en una de las personalidades más buscadas del país de la bota. Lo hemos visto en entrevistas, en eventos, en la calle, siempre rodeado de flashes, de admiradores, dando esa imagen de hombre exitoso y deseado. Sin embargo, en los últimos tiempos han empezado a surgir voces, comentarios, publicaciones en redes sociales, que pintan un cuadro un tanto diferente. Se habla de que, a pesar de todo el éxito y la atención, Can Yaman podría estar atravesando un momento de soledad. ¿Cómo es posible? Si está en Italia, un país lleno de vida, de cultura, con miles de fans que lo idolatran, ¿por qué la soledad? Para empezar a desentrañar esta cuestión, debemos considerar varios factores. Uno de los más importantes es la naturaleza de la fama. Ser una estrella mundial, por muy gratificante que sea, también tiene sus desventajas. La privacidad se reduce prácticamente a cero. Cada paso que das, cada persona con la que te relacionas, es escrutado y analizado. Imaginen estar constantemente bajo el foco sin poder tener una vida normal, sin poder salir a tomar un café tranquilo o pasear por un parque sin ser abordado. Esto inevitablemente puede generar una sensación de aislamiento, incluso cuando estás rodeado de gente. Otro aspecto clave es la distancia de su país de origen, de su familia, de sus amigos de toda la vida. Aunque Turquía está relativamente cerca de Italia, la distancia geográfica y temporal sigue siendo importante. Las rutinas cambian, las costumbres son diferentes, y adaptarse a un nuevo entorno, por muy hermoso que sea, lleva tiempo y esfuerzo. Puede que eche de menos su hogar, sus raíces, esa familiaridad que solo se encuentra en los lugares donde uno ha crecido. También hemos visto algunos rumores sobre su vida sentimental. Se le ha relacionado con varias mujeres, pero nada parece haber cuajado de forma duradera o pública. En el mundo del espectáculo, la ausencia de una relación estable o visible a menudo se interpreta como una señal de soledad, aunque esto no siempre sea el caso. A veces los artistas prefieren mantener su vida privada fuera del ojo público, o simplemente aún no han encontrado a la persona adecuada. Lo cierto es que la especulación constante sobre su vida amorosa puede ser agotadora y, en cierto modo, reafirmar esa idea de que está solo. Pero, ¿qué dicen las propias declaraciones de Can Yaman? En algunas entrevistas ha insinuado que sí, que echa de menos su vida en Estambul, que le cuesta un poco adaptarse a ciertos aspectos de la vida italiana. Ha hablado de la importancia de tener gente de confianza a su alrededor, de la dificultad de establecer relaciones profundas cuando tu vida está tan expuesta. Es importante destacar que estas no son quejas, sino más bien reflexiones honestas sobre los desafíos que conlleva su estilo de vida. Además, no podemos olvidar que su traslado a Italia no fue solo por gusto. Fue un movimiento estratégico para expandir su carrera, para explorar nuevas oportunidades profesionales. Ha estado trabajando muy duro en proyectos ambiciosos, aprendiendo un nuevo idioma, sumergiéndose en una cultura diferente. Y todo este esfuerzo, por muy apasionante que sea, también requiere una gran dedicación y, a veces, sacrificios personales. Consideremos también la presión mediática. En Italia, Can Yaman ha sido tratado como una verdadera superestrella. Ha protagonizado campañas publicitarias de alto nivel, ha sido invitado a los programas de televisión más importantes, y su imagen está por todas partes. Esta intensa exposición, si bien es una muestra de su popularidad, también puede ser abrumadora.
Es como si se esperara de él que fuera feliz y radiante en todo momento, sin permitirse tener un mal día o sentirse vulnerable. Y aquí es donde entra la dualidad. Por un lado, vemos al Kanyaman público, seguro de sí mismo. Encantador, sonriente en sintonía con sus fans. Por otro lado están las insinuaciones, los rumores, las declaraciones que sugieren un anhelo, una melancolía, una soledad subyacente. La verdad, como suele suceder en estos casos, probablemente reside en un punto intermedio, en la complejidad de ser humano, incluso cuando se es una estrella de cine. Es posible que Kanyaman sienta esa soledad a ratos, momentos puntuales en los que añora la familiaridad o la conexión profunda que es difícil de encontrar en su situación. Pero eso no significa que esté deprimido o que no disfrute de su vida en Italia. La soledad es una emoción humana natural y experimentarla de vez en cuando, incluso a las personas más populares, no es algo extraordinario. Lo que sí parece claro es que Kanyaman está viviendo una etapa de transición y crecimiento. Está forjando su camino en un nuevo país, superando barreras lingüísticas y culturales, y persiguiendo sus ambiciones profesionales. Y en ese proceso es normal que surjan sentimientos encontrados. La soledad en este contexto podría ser más una sensación de desarraigo temporal, de anhelo por la estabilidad y la conexión que se construye con el tiempo. Hemos visto cómo algunas de sus apariciones públicas o algunas entrevistas han sido interpretadas como señales de fragilidad. Por ejemplo, cuando se le pregunta por su vida personal y él responde con evasivas o con un tono algo distante, la gente tiende a pensar automáticamente en la soledad. Pero quizás simplemente está protegiendo su espacio, o quizás está procesando sus sentimientos en privado. Además, el hecho de que tenga tantas admiradoras es paradójicamente otra fuente de presión. Se espera que tenga una vida amorosa de ensueño, que esté con alguien tan deslumbrante como él. Y cuando eso no se materializa de forma pública, se crea un vacío de expectativas que se llena con rumores. Es fundamental recordar que las redes sociales y los medios de comunicación a menudo magnifican o distorsionan la realidad. Lo que se publica no siempre refleja la verdad completa. Y en el caso de figuras públicas como Kanyaman, la imagen que se proyecta es una cuidadosamente construida, tanto por él como por los medios que lo rodean. Así que, ¿cuál es la verdad sobre su soledad? Probablemente no hay una respuesta única y definitiva. Lo más probable es que Kanyaman, como cualquier ser humano, experimente momentos de soledad, de anhelo, de reflexión. Pero esto no eclipsa su éxito, su pasión por su trabajo, ni el cariño que le tienen sus fans. La vida de un artista exitoso es un constante equilibrio entre la exposición pública y la búsqueda de un espacio personal, entre la adrenalina de los escenarios y la quietud de los momentos de introspección. Kanyaman está en Italia, brillando en su carrera, aprendiendo, creciendo, y sí, quizás en algunos momentos, sintiendo la punzada de la soledad. Pero eso, lejos de ser algo negativo, lo humaniza. Nos recuerda que detrás del personaje público hay una persona con sus propias emociones, sus propios desafíos y su propia búsqueda de felicidad y conexión. Y eso es algo que todos podemos entender y hasta cierto punto empatizar. En resumen, hemos analizado la compleja situación de Kanyaman en Italia, explorando los rumores de soledad que lo rodean. Hemos visto cómo la fama, la distancia de su hogar y las expectativas mediáticas pueden influir en su estado emocional. Si bien es probable que experimente momentos de soledad, como cualquier ser humano, esto no disminuye su brillo ni su éxito. Su experiencia en Italia es un reflejo de los desafíos y las recompensas de una carrera internacional, un viaje de crecimiento personal y profesional donde las emociones son tan reales como los aplausos. Espero que este vídeo les haya resultado interesante y les haya dado una perspectiva más completa sobre la situación de Kanyaman en Italia. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre este tema. ¿Creen que la fama inevitablemente lleva a la soledad? ¿Han sentido ustedes también ese anhelo de conexión a pesar de estar rodeados de gente? Déjenme sus opiniones en la sección de comentarios aquí abajo. Me encanta leerlos y debatir con ustedes. Y si les ha gustado este vídeo y quieren ver más contenido como este, no olviden darle un gran me gusta, compartirlo con sus amigos y familiares para que más personas se unan a nuestra comunidad. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita para no perderse nada. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme.